vamos a preparar la próxima conferencia, ya vamos a seguir adelante entonces en este evento sobre evaluación de la sostenibilidad ambiental, de los sistemas de producción. Ahora es buen momento para preguntarnos lo siguiente: ¿cómo mantener la diversidad biológica en los sistemas productivos? El disertante es el ingeniero agrónomo Óscar Blumeto, de Liña. Óscar es ingeniero agrónomo, es egresado de la Universidad de la República y doctor en Filosofía, Ciencia Animal por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Además, es investigador principal de INIA. Y con toda esta presentación, comenzamos a recibirte, Óscar, después de la presentación. Hola, bueno, mi nombre es Óscar Blumeto, soy ingeniero agrónomo, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias, trabajando en el programa de sustentabilidad ambiental, carne y lana, y hoy vamos a hablar un poco de diversidad biológica en los sistemas productivos. Los contenidos de la presentación va a ser una breve introducción, qué es biodiversidad, composición, estructura y funciones, cómo medir biodiversidad, que es un poco el objetivo de este simposio, indicadores y sus desafíos, y algunas propuestas a modo de ejemplo. Primero que nada vamos a partir de lo que es sostenibilidad, que básicamente es lo que buscamos todos o lo que procuramos todos en la producción. Mantener una producción económicamente viable, socialmente aceptable y cuidando el ambiente que soporta al propio sistema de producción y al resto de la población. Dentro de este ambiente, particularmente ahora vamos a encarar el tema de biodiversidad, que es el foco de mi trabajo. La biodiversidad, ¿qué es biodiversidad? Bueno, cuando nosotros analizamos el término, en realidad existen tres niveles de biodiversidad. El nivel que quizás a todos se nos viene más instintivamente a la cabeza, que es el de especies, las especies de plantas, de animales, de hongos, de bacterias, etc. Pero existe un nivel de biodiversidad por debajo de este, que es el nivel de genética, es decir, existe diversidad biológica dentro de una misma especie, que lo da la diversidad genética, y hay otro nivel, que es el nivel de agregación, un nivel superior, que es el nivel de ecosistemas. Es decir, la interacción de las especies y de los genes que componen esas especies cumpliendo funciones en un ecosistema. También hay distintas dimensiones de la biodiversidad y por eso es tan complejo su estudio. Primero, existe algo que se llama composición, es decir, aquellas entidades biológicas que la componen, que son los individuos, las especies, los ecosistemas presentes en un momento determinado. Pero también la estructura, y la estructura es la forma en que se organizan esas entidades biológicas que forman la biodiversidad. Y acá existe la estructura espacial, es decir, cómo ocupan el espacio, dónde viven, en qué áreas no, pero también la estructura trófica, es decir, quién se come a quién y quién es comido por quién. Y la otra, y quizás una de las más importantes porque hace al día a día de nuestra vida, es la función, es decir, los procesos que resultan de la interacción entre los distintos componentes de la biodiversidad. Esas funciones que hacen que el sistema funcione, que el ecosistema funcione, son lo que nosotros normalmente conocemos como servicios ecosistémicos, es decir, aquellas cosas que además nosotros aprovechamos y que hacen posible nuestra vida. Fíjense lo complejo que es esto de la biodiversidad y las interrelaciones que tiene con nuestra vida diaria y con la actividad económica y social y demás, que sería imposible analizar los miles de millones de conexiones que hay, pero quiero dejar rescatar de todo esto un mensaje así importante, y es que a pesar de hoy que estamos considerando que estamos muy lejos de la naturaleza y muy tecnificados y que la tecnología nos rodea, el 40% de la economía mundial tiene base en la biodiversidad. Es decir, que aún hoy sigue siendo fundamental para el funcionamiento también de la economía. Y solo a modo de ejemplo podemos ver lo que pasa con el suelo. Se considera que un cuarto de las especies, el cuarto de la biodiversidad del planeta vive en los suelos. Es decir, en un pequeño volumen de la totalidad del planeta está el 25% de las especies.
Y en el caso del suelo, que cuando hablamos de producción agropecuaria es fundamental y directamente involucrado, tenemos diversidad de macro y mesofauna, lombrices, insectos, caracoles, y la microbiología, microorganismos como hongos, bacterias, actinomicetes, que juegan un rol fundamental en los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes, es decir, no existirían nutrientes para nutrir plantas si no estuvieran todos estos organismos involucrados en el procesamiento de los minerales y de la materia orgánica del suelo, la materia orgánica fresca de las plantas, que son los responsables de incorporarla al suelo, transformarla en carbono estable y durable en el suelo, que hace no solo de stock de carbono, sino también que aumenta la fertilidad y la capacidad de retención de agua de los suelos y por lo tanto son fundamentales. Otro servicio ecosistémico, a veces pasado por alto, que es la polinización. La polinización hoy a escala global representa aproximadamente unos 217.000 millones de dólares, un 10% del valor global de los alimentos tiene que ver con la polinización, y se considera que 8 de cada 10 cultivos de lo que consume la humanidad necesita la polinización para producir. El otro servicio ecosistémico en el cual nosotros somos bastante conscientes, y en Uruguay a veces hemos tenido problemas y eso suena a las alarmas, es el mantenimiento de la calidad de agua. Los ecosistemas bien conservados son fundamentales para mantener esa calidad de agua, y la faja de vegetación ribereña, bueno, es doblemente importante por el lugar físico que ocupa y el rol que desempeña en evitar que los nutrientes y las partículas lleguen al agua. Y no menor, y tampoco, es el control biológico que ejerce la naturaleza de sí misma. Es decir, por ejemplo, solo a nivel de control de insectos, cientos de kilos de insectos por hectárea por año son consumidos por arañas y aves, sin mencionar otra cantidad de organismos que consumen esos insectos. Si esos insectos no fueran consumidos por esta biodiversidad, seguramente se comerían todo en pocos meses, y nosotros no tendríamos alimento. Pero también, además de las funciones importantes que cumplen, hoy por hoy en el mundo están creciendo muchísimos aquellos esquemas de certificación de productos y de procesos que incluyen la biodiversidad como algo a destacar. Y Uruguay no es la excepción, ya existe alguno de ellos que se está comenzando a implementar en Uruguay, y por lo tanto también esto agrega valor a los productos que salen de estos. Ahora, ¿cómo medir la biodiversidad? Que es el gran desafío de este simposio. Y acá les voy a mostrar un ejemplo, porque es imposible atacar todas las formas de medir la biodiversidad, porque es tan diversa como la diversidad de vida que existe en el planeta. Hace unos años comenzamos un proyecto que se llama Sostenibilidad de la Cadena Cárnica Uruguaya, que fue iniciativa de INAC, y con la participación de productores ganaderos CREA, para aplicar estándares internacionales de la evaluación ambiental en la producción ganadera. Estos estándares internacionales, en el caso de Uruguay, adopta el seguir las guías LIP. LIP es un organismo que funciona dentro de la FAO, que es una alianza entre gobiernos de países, organizaciones internacionales de la sociedad civil y grandes grupos económicos de la producción animal, que conforman grupos de especialistas en todas las materias ambientales que se les puedan ocurrir, para generar métodos de evaluación del impacto ambiental en la producción animal. En este caso, particularmente de la biodiversidad. Pero para todas las guías LIP, la metodología dominante es la evaluación del ciclo de vida. ¿Qué significa esto? Que la evaluación del impacto ambiental no se realiza solo donde se está produciendo, en este caso el establecimiento del productor, sino que se evalúa también el impacto que generan los insumos que utiliza, las raciones, combustibles, maquinaria, etc. Incluso se puede evaluar después de la salida del establecimiento, el transporte, matadero, y el consumo y hasta el postconsumo. ¿Qué pasa? Con biodiversidad esto es solo posible, o solo existe metodología para analizarlo a nivel del planeta o a nivel de continentes. Pero cuando uno quiere trabajar en escalas más chicas, como puede ser el país o establecimientos, no existe metodología para usar análisis de ciclo de vida, y se usa otro sistema que se llama de indicadores de presión, estado y respuesta. Ese sistema, o ese paquete de medidas, digamos, implica indicadores de tres tipos. Indicadores de presión, que son
aquellas cosas que causa el sistema de producción y que presionan o que afectan, en este caso, a la biodiversidad. Los indicadores de estado, es decir, los que miden efectivamente cómo está la diversidad o la biodiversidad en el sistema, y los indicadores de respuesta, que son las medidas de mitigación, lo que hacemos nosotros para solucionar las presiones y por lo tanto cambiar el estado de la diversidad. Este sistema podría utilizarse con miles de indicadores. Las guías LIP recomendaron un set mínimo de 20, que agrupados por categoría, y no voy a entrar en detalle porque llevaría muchísimo tiempo, hay 2 de protección de hábitat, 4 de cambio de hábitat, hay 3 de conservación de vida silvestre, 2 de especies invasoras, hay 4 de contaminación y biodiversidad acuática, hay 3 de alimentación de fuera de la granja, y 2 de conservación de escala de paisas. Estas son grandes categorías dentro de las cuales se pueden tener decenas de variables a medir. Solo para que tengan una idea de las cosas que nosotros hicimos para medir esto, para usar este sistema de indicadores, hicimos mapas de ambiente de todos los establecimientos. Eso implica no solo uso del suelo, es decir, qué era campo natural, qué era pasturas, qué era otros usos, monte nativo, etcétera, sino que también en Uruguay tenemos información de cartografía de pastizales nativos, es decir, que a la interna del campo natural podemos saber qué tipo de pastizales lo conforman. También hicimos análisis de conectividad, es decir, analizamos en 10 kilómetros a la redonda de los establecimientos cómo estaba el ambiente, qué tanto estaba igual o parecido, mejor o peor, y qué tan conectados estaban los ambientes del establecimiento con su entorno. Pero también le pusimos números a esto. Utilizamos el índice de integridad ecosistémica como una forma de evaluar justamente eso, qué tan íntegro estaba el ecosistema bajo uso productivo, y tratar de calificarlo en un sistema que va de 0 a 5, donde 5 sería el mejor estado posible. También se hicieron indicadores de estado, indicadores específicos de cómo estaba la biodiversidad, por ejemplo, haciendo censos botánicos en campo natural, con todas las especies en potreros de referencia, estado de integridad del monte nativo, las poblaciones de aves, tanto en su riqueza y su diversidad, como también en sus gremios tróficos, qué comen, dónde viven, si migran o no migran, las especies prioritarias para la conservación que tiene Uruguay, a nivel de pastizales naturales y de pasturas evaluamos arañas de pastizal como uno de los gremios depredadores dentro de los invertebrados, en cañadas y arroyos, calidad de agua y la riqueza y diversidad de peces, y en suelo también se evaluó macro y mesofauna como una forma de evaluar justamente la salud de todo ese componente del suelo que ya les expliqué su importancia. Ahora, todos estos últimos indicadores que les mostré a nivel de grupos específicos y demás, tienen el inconveniente o la dificultad de que se requieren especialistas para hacerlo. Son muy valiosos y dan mucha información precisa de cómo está la cosa, pero tienen sus dificultades y sus costos. Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel de predios si quisiéramos implementar algunos indicadores de cómo va nuestra producción a nivel de predios de establecimiento de productores? Bueno, una de las cosas que se podría hacer hoy muy fácil es hacer esos mapas de ambiente, que además generaría un sistema de información geográfica que es muy útil para utilizar en otras cosas, para gestionar la producción, por ejemplo, y que algunos productores lo podrían generar por sí mismos y otros con el apoyo de técnicos lo harían sin problema. Perfectamente podríamos tener para todos los establecimientos el índice de integridad ecosistémica, es decir, poderle poner números al estado de eso, más allá del mapa general de ambientes, de cómo están esos ambientes dentro del establecimiento, potrero por potrero, cuadro por cuadro, depende de la unidad de manejo que tengamos, y eso es posible. Para muchos productores podría ser posible que lo apliquen directamente, y para otros, con el apoyo de algún técnico, de alguna jornada técnica, se podría aplicar en todos los estados. Para los indicadores de estado, es decir, aquellos más específicos, como vimos, grupos de plantas, de animales, etc., ahí es más difícil porque necesitamos especialistas. Entonces, una de las opciones podría ser tipificar establecimientos por región del país y sistemas de producción, seleccionar establecimientos de referencia, es decir, aquellos que sean tipo, que sean, digamos, asimilables a otros,
y realizar determinaciones específicas sobre esos establecimientos de referencia, cosa de decir, bueno, en los ganaderos extensivos del norte la cosa está así, en los productores lecheros del sur la cosa está así, en los productores de arroz del este está así. Y esos predios podrían ser rotativos, digamos, no siempre seguir el mismo, sino ir cambiando de unidad de referencia. La otra cosa, que son los indicadores de respuesta, es decir, cosas que hacemos para mejorar la situación. Está claro que los indicadores de respuesta surgen después de que uno hace un análisis de cómo está la cosa, pero les voy a mostrar un ejemplo para que vean cómo se puede perfilar incluso sistemas de producción que hoy se ve más difícil de que aporten a la conservación de la biodiversidad, podrían hacer. Este ejemplo voy a empezar con un sistema de producción de carne. Esta curva que ven acá de kilos de producción de carne es real, de productores ganaderos, de criadores sobre campo natural, que comenzaron con una producción ganadera tipo tradicional, por debajo de los 100 kilos por hectárea, y terminaron luego de un proyecto de mejora de sus sistemas, superando los 120 kilos por hectárea. Eso, que es producción secundaria, se da porque el sistema se mueve de trabajar en 4 a 6 centímetros de altura, es decir, pasto muy bajito, a trabajar en promedio con 8 a 12 centímetros de altura. Eso parece poco, pero en realidad cada centímetro de esto implica 300 kilos de materia seca por hectárea, entonces es muy importante. Pero lo más importante aquí, que llevado a biodiversidad, que es lo que estoy analizando en este momento, es que con la ganadería tradicional, por ejemplo, a nivel de aves prioritarias para la conservación, ya varias pueden lograr ecosistemas aptos dentro de la ganadería tradicional. Si nos movemos a un sistema ganadero mejorado, digamos, solo mejorando manejo, es posible que esas vivan, pero además se agregan otro grupo de especies prioritarias que no podrían vivir en condiciones de ganadería tradicional, y en esos sistemas mejorados sí tienen posibilidades. Pero aún así, el sistema ganadero extensivo, que es quizás nuestro sistema más amigable con la biodiversidad, tiene problemas para conservar este tipo de aves, que son otras aves amenazadas, pero que utilizan pastizales, pastos de más de 1 metro de altura, y eso en la ganadería es complicado llegar a poder desarrollar. Y es ahí donde para mí otras, digamos, estas aves, especies prioritarias que necesitan condiciones especiales, podrían encontrar, sí, hábitat adecuado en otros sistemas que actuarían como complemento, digamos, a la conservación de lo que la ganadería no puede. Por ejemplo, la agricultura, que es muy difícil lograr condiciones aptas para la biodiversidad dentro del cultivo, porque son cultivos muy homogéneos, donde prácticamente la diversidad se reduce a la planta que estamos cultivando, pero existen, por ejemplo, bajos o lugares sin cultivo que perfectamente podrían aportar esos ecosistemas que la ganadería no puede, y podría ser como el gran aporte de estos sistemas a la conservación de la biodiversidad. Ni que hablar que esto también contribuiría muchísimo a cuidar la calidad de agua de estos arroyos y cañadas. Pero además, eso podría trasladarse al monte nativo, no solo a pastizales, dependiendo de la zona o la región donde estemos, y no solo para la agricultura. La misma lógica correría, por ejemplo, para la lechería, o para forestación, o para el arroz. Es decir, existe la posibilidad de aprovechar espacios que contribuyan en las cosas que no pueden contribuir otros sistemas, y así tener una visión más nacional de contribución de cada uno de los sectores o de cada uno de los rubros. Entonces, simplemente para redondear esta presentación, quiero agradecerles por la atención y felicitar la iniciativa de que CREA empiece a generar estos espacios para meter las mediciones de ambiente dentro del sistema, y sobre todo procurar que esos sistemas de producción sean compatibles con la conservación de los servicios ecosistémicos, que puedan mejorar ambientalmente para no solo producir las fibras y alimentos que todos necesitamos, sino también los servicios ecosistémicos, de los cuales todos vivimos y nos beneficiamos. Muchas gracias y quedo a disposición para preguntas o comentarios.
Muchas gracias, Óscar, entonces por tu presentación en la jornada de hoy. Vamos a estar sumando ya a este espacio ahora de discusión también y de aporte de información al ingeniero agrónomo Martín Jaurena, que está en formato Zoom, y a Néstor Merino, que lo tenemos aquí en el estudio justamente. Vamos a recibir a Martín Jaurena a partir de este momento. Es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de la República y doctor por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es investigador principal del programa Pasturas y Forraje de INEA. Martín, buenos días, gracias por estar con nosotros. A partir de ahora te estamos escuchando. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a FUCREA y especialmente a la ingeniera agrónoma Fiorella Casuli. Bueno, vamos a hablar un poco de la linda charla esta que nos mostró Óscar y bueno, fue un placer. Óscar nos mostró todas las funciones y dimensiones que tiene la biodiversidad, con todas las redes tróficas e interacciones que hay con el ambiente y todo eso que ocurre en los ecosistemas, ¿no? Y un poco para hacer un paralelismo con la época que estamos viviendo, con las redes sociales, ahí Óscar nos mostró el Internet de la vida, la biodiversidad, todas esas conexiones y redes que se van tejiendo, que son muy interesantes y muy poco conocidas y que nos están desafiando. Bueno, desde el punto de vista de lo que es la ganadería extensiva, ahí tenemos en el campo natural un patrimonio ecológico enorme. Tenemos la herencia ecológica que tenemos en Uruguay, es campo natural. Prácticamente el ecosistema nativo que tenemos, lo que heredamos, lo que nos regaló la naturaleza es el campo natural. Y en la medida en que lo valoremos a ese campo natural, ahí vamos a tener muchas oportunidades, tanto para valorizar a cada uno de esos servicios ecosistémicos que nos mencionaba Óscar, para conservarlo también y cuidarlo y poder pasarlo a otras generaciones igual o mejor de lo que lo recibimos. Y lo importante, ahora que estamos en un seminario de indicadores, es tener métricas. Y Óscar desarrolló un indicador que es clave para medir el estado, la salud del ecosistema y sería muy aplicable a lo que es las situaciones de campo natural, que es el índice de integridad ecosistémica. Hay otros también indicadores, como el ICP, el índice de conservación de los pastizales que desarrolló la Alianza del Pastizal, que son instrumentos. En la medida que tenemos esa herramienta podemos medir y todo lo que podemos medir lo podemos informar, acreditar y ojalá que certificar. Bueno, estamos ahí en un mundo en el que cada vez está más caliente y contaminado. En ese mundo hay cada vez más consumidores que son conscientes de que tenemos que cuidar a los ecosistemas, tenemos que restaurar a los ecosistemas degradados. Y esos consumidores, esas personas están dispuestas a pagar más por productos donde se producen en ecosistemas naturales. Acá en el caso de Uruguay no tuvimos que talar los árboles para hacer ganadería, como sí ocurre en la Amazonía. Entonces tenemos ecosistemas naturales que son la base de los sistemas de producción. Y eso tiene un valor enorme hoy en día, porque es un recurso cada vez más escaso a nivel mundial. Y eso tenemos que valorizarlo. Y la valorización se hace con herramientas, con índices, con indicadores. Entonces tenemos un ecosistema que es cada vez más raro, cada vez más escaso en el mundo, y tenemos consumidores que también reclaman ese tipo de productos sanos, productos que se producen con bienestar animal y bienestar ambiental. Entonces, poder certificarlo es una gran oportunidad para Uruguay. Poder también certificarlo nos daría una oportunidad de negocios que no solo va con los consumidores, sino también hay empresas, hay organismos multilaterales que están dispuestos
a pagar por bonos verdes, bonos de resiliencia, bonos de carbono. Hay distintas formas, pero eso hay que medir y hay que demostrarlo. Hay que medir que estamos contribuyendo a mitigar el cambio climático, hay que demostrar que tenemos más carbono en el suelo, hay que demostrar que mantenemos al menos o restauramos la diversidad de los ecosistemas, hay que demostrar que cuidamos a los animales de una buena forma. Entonces todo eso hace al bienestar que podemos, al bienestar o a la seguridad de los consumidores. Para cerrar, entonces, tenemos una herramienta que nos mostró Óscar, una herramienta muy buena, donde se puede estar trabajando a nivel de predio y ponerle número a lo que es la salud del ecosistema. Sin duda que hay que trabajar más, hay que complementarla con otros temas o hay que fortalecerla inclusive. Por ahí decían todo el tema de erosión de suelos, vi que había una pregunta en el chat. Hay desafíos muy importantes. Todo eso lo podemos hacer y lo podemos hacer con herramientas, con indicadores como esto que mostraba Óscar. Bueno, muchas gracias y a la orden para las preguntas. Bien, muchísimas gracias Martín Jaurena por esta participación. Tenemos un par de preguntas que después se las vamos a hacer a Óscar. Ahora aquí en la sala vamos a recibir a Néstor Merino, es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de la República, ingeniero en enología y enólogo. Además es máster en viticultura, enología y gestión y además es asesor del Grupo CREA Viticultores Julio Borsari. Néstor, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenos días a ustedes por la invitación. Primero que nada, una felicitación a Óscar por la presentación tan clara, la integración que hizo de todos los componentes del ecosistema. A Óscar sabemos que trabaja hace muchos años en el tema de biodiversidad y en la presentación se vio claramente. Yo quería empezar a comentar inicialmente lo que es el término de sostenibilidad que habló Óscar. Creo que empezamos por lo ambiental, seguimos por lo socialmente aceptable, cada vez más importante. Ahora mi compañero de comentario hablaba de los procesos de certificación que van normalmente asociados a eso, a la aceptabilidad a nivel social. Y finalmente, claramente, todo esto tiene que ir de la mano de los que trabajamos en agricultura o en mi caso particular en rubros intensivos como la viticultura, en que sean económicamente viables. Después de los componentes del ecosistema, para mí hay dos áreas donde los productores, los técnicos, tenemos que cuidar enormemente, como fueron las dos charlas anteriores, el suelo y su biodiversidad, cuidar la biodiversidad del suelo a corto plazo, pero también su incidencia a mediano y largo plazo. Es una incidencia que es transversal a todos los rubros. Probablemente el que menos incida, como hablaban los colegas, o el que esté más cuidado es el campo natural, pero siempre que después intervenimos con un cultivo, la biodiversidad se afecta y cuidarla y tratar de mejorarla es esencial para cuál va a ser la performance de nuestro cultivo y cuál va a ser la estabilidad de ese ecosistema. Y en el caso particular de los rubros intensivos, el recurso agua, tanto en su calidad microbiológica como físico-química, me parece fundamental que darle relevancia, en particular en los rubros intensivos que muchas veces estamos en la cercanía de Montevideo, estamos afectando o establecidos en lo que es la cuenca del Santa Lucía. Por lo tanto, medir la biodiversidad y cómo la estamos afectando es esencial. Óscar ahí habló de la evaluación del ciclo de vida, de cómo se afecta el ecosistema durante y antes. Creo que el antes es muy importante porque nosotros podemos definir qué insumos integramos a nuestro proceso productivo y qué insumos no, qué prácticas vamos a integrar al proceso productivo y qué proceso no. Y por lo tanto, ese ciclo de vida, ese análisis para mí es esencial y comienza por ahí el cuidado del medio ambiente. Los indicadores de presión, de estado y de respuesta, fundamentales. Hoy vemos cambios a nivel de hábitat, vemos cambios a nivel de especies invasoras, como hablaba hoy Óscar, que son
muy importantes a poner foco. Y después en lo que es el nivel de predio, cómo evaluarlas, creo que lo que habló Óscar del índice de integridad ecosistémica me resultó sumamente interesante. Creo que debemos ir en todos los rubros por medir y evaluar cómo estamos a nivel de ecosistema y de sustentabilidad, evaluando a nivel de esa área. Y después en lo que era de indicadores de respuesta, ¿qué hacemos para mejorar? Óscar mostró en agricultura lo que son el cuidado del monte nativo, en particular el monte nativo ribereño, los pastizales. Eso es esencial en todos los rubros que manejan de alguna manera el suelo. En lo que son la producción intensiva, la viticultura, por ejemplo, la fruticultura, la horticultura, creo que como estamos incidiendo mucho en el suelo y muy frecuentemente, la inclusión del cuidado de ese monte nativo ribereño, de los pastizales, es esencial para nosotros. Es la forma de mitigar nuestra incidencia sobre el medio ambiente, y hoy en viticultura, trayendo lo que es la experiencia europea, que es mucho más extensa y donde los problemas ya han aparecido desde hace mucho tiempo, hoy empezamos a hablar de lo que se llaman nichos y corredores biológicos, que creo que es un aspecto que debemos empezar a desarrollar para cuidar el recurso agua, para cuidar la biodiversidad en todos sus aspectos. Y en CREA hoy en día estamos comenzando en algunos predios a comenzar a desarrollar esos aspectos de nichos y corredores biológicos. Muchas gracias. Bien, Néstor, muchísimas gracias entonces por tus datos, tu información. Tenemos un par de preguntas que se las vamos a realizar a Óscar. Dos preguntas que llegaron. Vamos con la primera. ¿Qué herramientas existen para planificar la unidad de producción con el doble propósito de producción y conservación de la biodiversidad? Esa es una de las preguntas que llegó. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a los comentaristas, primero que nada por haber terminado de completar la visión de la presentación, está muy buena. Y a la pregunta en particular, yo no sé si existe hoy una herramienta que podamos decir que ayuda a planificar eso, pero hay que construirla, hay que ir en esa dirección. Tenemos algunas herramientas que ayudan a medir el efecto o algunos efectos, y tenemos herramientas que pueden profundizar mucho en algunos aspectos y en otros no tanto. Yo creo que este es el primer paso, es una cosa muy importante el haber iniciado este movimiento de planifiquemos el sistema para que cumpla, como decía hoy Lorena en la primera presentación, que sea multifuncional. Es decir, tenemos que producir alimentos, fibras, y tenemos que hacerlo cada vez mejor, pero el resto del ecosistema tiene que seguir funcionando. Entonces, apuntar a integrar esas cosas en un plan de manejo, creo que es un traje a medida. Y a partir de ahora habrá que construirlo para cada sistema de producción o cada región del país. Y bueno, me parece muy saludable la iniciativa y espero poder ayudar en construir ese esquema de trabajo para que todo eso funcione a nivel de predios, a nivel de establecimientos y en varios sistemas de producción, no solo en la ganadería, que es donde venimos trabajando hace más tiempo. Perfecto. La segunda y última pregunta, Óscar. ¿Hay avances en indicadores de biodiversidad para otros rubros? Mencionaste ejemplos de arroz, forestación, pero no conozco, dice esta pregunta, si hay algo aplicable hoy. Bien, primero que nada, el índice de integridad ecosistémica, que para muchos hoy quizás fue la primera vez que lo nombraron hablar, es una herramienta que en teoría funcionaría en cualquier tipo de sistema de producción. De hecho, lo podríamos aplicar en el centro de Montevideo, si uno quisiera, para evaluar el estado de situación. Eso es una herramienta que para mí funcionaría en todos los sistemas. Pero
También es cierto que existen indicadores más particulares que se han ido trabajando en distintos sistemas. Nosotros trabajamos mucho con ganadería, pero ya, por ejemplo, este índice se comenzó a utilizar en lechería. A nivel de forestación, por ejemplo, el esquema de certificación, sobre todo FSC, implica áreas de conservación dentro de los establecimientos. Entonces, ahí también los sistemas productivos han medido indicadores de biodiversidad que tenemos que quizás empezar a estudiarlos, a ver cuáles son, qué midieron, cómo lo midieron y a tratar de universalizarlos para que todos se puedan aplicar. Y existen cosas sueltas. Yo no les podría decir ahora, por una razón de tiempo, qué se me ocurre para cada uno de los sistemas, pero la diversidad biológica y el funcionamiento de los ecosistemas es una generalidad, entonces podemos tener herramientas comunes que funcionen en todos los sistemas, no siempre hay que diseñar cosas exclusivas, ¿no? Por supuesto, como decía en el segundo comentario, en algunos sistemas podemos ver cómo está la biodiversidad en el cultivo y ahí quizás concentrarse en biodiversidad de suelo, pero fuera de cultivo, en todos esos espacios que no se utilizan para el cultivo, que son muy importantes, capaz que desarrollar otros indicadores. Tenemos realmente un universo de posibilidades para trabajar y bueno, bienvenidas las ideas. Óscar Blumeto, Martín Jaurena y Néstor Merino, muchísimas gracias por haber participado en esta oportunidad. A quienes están mirando en los domicilios, en sus casas, les damos un espacio de 3 minutitos y ya luego de la misma regresamos y vamos a continuar con un montón de actividades que todavía nos quedan esta primer mañana. Pausa de 3 minutitos y ya regresamos. Las historias de campo también están acá, con esfuerzo y trabajo. Son historias de crecimiento y siempre hay familias detrás. Hacé vos tu historia con las soluciones para el agro del Banco República. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. Banco República, 125 años de nuestro banco país. Las historias de campo también están acá, con esfuerzo y trabajo. Son historias de crecimiento y siempre hay familias detrás. Hacé vos tu historia con las soluciones para el agro del Banco República. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. Banco República, 125 años de nuestro banco país. Bien, ya seguimos entonces en este simposio de ambiente y producción. Les recordamos el teléfono de contacto 098-451-000,
451-000. Ustedes lo ven ahí en pantalla o pueden escribir también en la caja del canal de YouTube las consultas.